¿Y si te dijera que el software, tal como lo conocemos, está a punto de desaparecer? No es una exageración, tampoco es ciencia ficción. Es una transformación profunda, real, que ya está ocurriendo. Silenciosa, pero imparable. Lo que está desapareciendo es lo que hay detrás. Ese código que antes escribían personas, línea a línea, como si fueran partituras, para que una máquina las interpretara. Ese código se está volviendo invisible, o mejor dicho, líquido. Se está disolviendo dentro de algo mucho más poderoso, el software neuronal. Durante décadas, el software fue como una alquimia moderna, algo misterioso, reservado solo a quienes sabían hablar en lenguajes crípticos, Python, C++, Java. Cada botón, cada función, cada comportamiento de una app debía ser definido con precisión quirúrgica por una mente humana. Crear software era complejo, artesanal. Necesitabas conocimiento, tiempo, un equipo. Nada era automático. Pero ahora, todo eso está cambiando. Imagina el mundo antes de la electricidad. Para que una fábrica funcionara, tenía que generar su propia energía. Motores a vapor, calderas gigantes, engranajes ruidosos, un despliegue técnico costoso y frágil. Pero un día llegó la red eléctrica moderna. Aparecieron los enchufes, los cables, la distribución masiva y de repente, con solo apretar un interruptor, la luz se hizo. La electricidad se volvió invisible pero esencial. Ya no hacía falta entenderla ni generarla, solo estaba ahí y cambió el mundo entero. Pues bien, eso mismo está empezando a pasar con el software. Lo que antes se construía línea a línea, como una pieza artesanal, ahora deja de ser una tarea humana directa. No porque dejemos de usar software, sino porque ya no necesitaremos programarlo para tenerlo. Solo hará falta pedirlo, como quien enciende la luz. Hola curiosas y curiosos de la ciencia. En este vídeo vamos a descubrir cómo la historia de la electricidad nos ayuda a entender el futuro del software, porque lo que antes era técnico y exclusivo, hoy se está volviendo una infraestructura invisible. Programar ya no será el privilegio de unos pocos, será algo que cualquiera podrá invocar con palabras. Curioso, ¿verdad? Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Empecemos con una pregunta. ¿Cómo puede estar desapareciendo el software si cada vez usamos más? Vivimos rodeados de tecnología, apps, plataformas, automatizaciones. Usamos más software que nunca. Pero lo que está cambiando no es el uso, es cómo se crea. Antes, cada app implicaba trabajo técnico como diseño, programación, pruebas, correcciones. Era lento y costoso. Pero hoy, gracias a la inteligencia artificial, ese proceso lo asumen modelos como ChatGPT, Claude o Gemini. Ya no se escribe el código, se conversa. Hoy, un programador puede decirle a una IA, hazme una función que ordene esta base de datos y muéstrame los resultados en una tabla. Y la IA lo hace, lo genera, lo adapta, lo mejora. El programador ya no es un escriba, es un director de orquesta que coordina músicos que no se cansan ni se equivocan. Bueno, eso aún un poco sí, se equivocan un poco, pero imagínate en el futuro. Pero lo más revolucionario es lo que viene después. Ya no hablamos solo de asistentes que escriben código, hablamos de modelos que son el código. Modelos que no necesitan crear un programa, porque se comportan como uno. La IA no solo genera la aplicación, es la aplicación. Durante años se nos dijo que aprender a programar era como aprender a leer, que todos los trabajos del futuro lo exigirían. Pero ahora, la habilidad clave ya no es escribir código, es comunicarse con quien sí puede generarlo. Una IA. Eso sí, aprender programación es importante también porque sabes la lógica, o sea que es muy importante tener nociones de programación. Eso sí, esa IA ya no necesita instrucciones detalladas, solo necesita entender tu intención. Por ejemplo, imagínate esto, si le dices quiero una app para planear mis vacaciones con hoteles cerca del mar y buen clima en noviembre, no estás dando un plan de desarrollo, estás simplemente hablando. Es como pasar de construir casas con ladrillos a tener un terreno que, al decir quiero una casa con jardín y mucha luz, la construyes solo. Y si al día siguiente la quieres distinta, solo tienes que decirlo. Eso es lo que significa que el software se vuelva una commodity, como la electricidad, como el agua. Ya no lo instalas, no lo configuras, lo usas, lo invocas.
lo pides. Y lo más revolucionario no es la tecnología, es la emoción. Porque ahora cualquier persona puede crear. No hace falta ser técnico, solo necesitas imaginar algo y saber expresarlo. El software se convierte en una conversación, en una colaboración, en un espejo que entiende lo que necesitas y lo convierte en realidad. Y eso, claro, democratiza el poder digital. Así como la imprenta permitió que cualquiera pudiera publicar libros, los modelos de lenguaje están permitiendo que cualquiera cree tecnología, mundos digitales, herramientas personalizadas sin saber una línea de código. Y lo más fascinante es que ya está ocurriendo. Herramientas como Cursor o los modos avanzados de ChatGPT permiten que alguien sin experiencia técnica cree software funcional en minutos. Lo vemos en pequeñas cosas, apps, chats, webs, pero lo que viene es todavía más profundo, porque el software dejará de ser algo que se construye, será algo que sucede. Y aquí suele surgir una objeción clásica, pero si todo cambia, ¿cómo puede ser que los bancos todavía usen COBOL? Y es verdad, COBOL es un lenguaje de programación de los años 60, y sí, muchos bancos, gobiernos y aerolíneas siguen usando sistemas basados en él, porque son robustos, difíciles de migrar y funcionan. Pero eso no invalida el cambio, porque no se trata del 100% del software, se trata del 90, incluso el 99% del que usamos a diario. Las apps del móvil, las plataformas digitales, los formularios, automatizaciones, interfaces, todo eso se está volviendo líquido, maleable, generativo. No es que el software desaparezca así como la nada, es que se diluye dentro del modelo. Deja de ser un producto terminado y se convierte en un proceso vivo, que ocurre en tiempo real cada vez que lo necesitas. Así que sí, por ejemplo, COBOL sigue vivo, pero usar eso como excusa para ignorar esta revolución es como decir que no necesitamos energía solar porque algunas casas todavía usan estufas de carbón. No se trata de lo que sobrevive, sino de lo que crece. Y lo que crece es esta nueva forma de interactuar con la tecnología, donde no hay interfaces predefinidas, no hay capas rígidas, solo tú, tu lenguaje y una inteligencia capaz de comprenderte y actuar. Y eso redefine no solo la programación, también redefine lo que significa crear. Y ahora que entendemos qué significa que el software se vuelva líquido, es momento de preguntarnos, ¿hacia dónde nos lleva esto? Porque ya no estamos hablando solo de automatizar el código. Estamos hablando de un cambio radical en cómo usamos y entendemos la tecnología. Hoy, si quieres editar una imagen, abres una app, buscas herramientas, aplicas filtros, pero en este nuevo paradigma, simplemente dices, haz que el atardecer sea más vibrante y el modelo lo hace. No ejecuta un filtro preprogramado, no lanza un módulo, no. Interpreta, predice, genera. Y todo en tiempo real. Además, es una experiencia tan fluida que parece magia, pero no lo es. Es estadística, entrenamiento, predicción. Es una nueva lógica basada no en reglas fijas, sino en la intención humana. El software ya no se construye, se comporta. Stephen Balaban, CEO de Lambda, lo resumió con claridad. No vamos hacia un mundo donde la IA nos ayuda a escribir programas, no. Vamos hacia un mundo donde no necesitamos programas en absoluto, donde cada función, cada acción ocurre dentro del propio modelo. El modelo es el sistema, la interfaz, el motor, todo. ¿Te das cuenta de lo que eso implica? Que ya no hará falta ni siquiera ver el código, ni saber que existe, porque todo ocurre en ese espacio invisible, entre tu intención y la respuesta del modelo. Como si el software desapareciera del todo y en su lugar solo quedará la conversación. Y claro, si el software ya no es una estructura física, sino un comportamiento emergente, ¿qué sentido tiene construir una app para tomar notas cuando puedes simplemente decirle a tu IA que recuerde lo que necesitas? ¿Qué sentido tienen 1000 plataformas distintas si puedes tener un único sistema que lo hace todo contigo y para ti? Esto no solo transforma el uso del software, transforma el mercado entero, porque ya no se trata de vender productos digitales, sino de ofrecer acceso a modelos inteligentes, como si fueran servicios básicos, como si fueran la electricidad. Y aquí es donde empieza una nueva competencia, ya no por quién hace la mejor app, sino por quién tiene el mejor modelo. Y las grandes compañías lo saben, OpenAI, Google, Meta, Anthropic, Amazon, todas están peleando. No por los usuarios finales, que también, sino por controlar la infraestructura sobre la que se construirá todo el software del futuro. No será visible, no será tangible, pero estará ahí. Una capa de inteligencia universal, lista para comportarse como cualquier herramienta, aplicación, servicio o sistema que necesites. Solo tienes que pedirlo. Y eso inevitablemente también cambia lo que se espera de ti. Ya no se trata solo de aprender a programar, se trata de aprender a dirigir,
a comunicar, a expresar tu intención con precisión, porque el modelo no te pedirá código, te pedirá claridad. Y es la primera vez en la historia que el lenguaje humano se convierte literalmente en la interfaz universal. Y eso es profundamente transformador, porque ya no hay barreras técnicas, solo barreras de pensamiento. Quien mejor sepa imaginar, describir, estructurar, será quien tenga más poder en este nuevo mundo. No el que domine la sintaxis, sino que sepa construir realidades desde la conversación. Por eso, lo importante ahora no es saber cómo funciona la IA por dentro, es entender cómo hablar con ella por fuera, cómo hacer las preguntas correctas, cómo dirigirla, cómo colaborar con ella. Y sí, habrá quienes se resistan, quienes digan que esto es solo una moda. Pero recuerda, cuando apareció la electricidad, también hubo quien pensó que las velas serían eternas. Y aún duran, sí, pero mejor la electricidad, ¿no? El futuro no llega de golpe, llega poco a poco, hasta que un día simplemente está aquí. Y ya lo está. Si tienes acceso a ChatGPT, Gemini o Claude, ya puedes pedir una app, un sistema, una interfaz, y te la devuelve. Tal vez no perfecta, tal vez no inmediata, pero real. ¿Comete errores? Pues claro. ¿A veces falla? Pues sí. ¿Tiene límites? Por supuesto, pero eso, también lo tenían los primeros navegadores, los primeros móviles, los primeros ordenadores, y mira dónde estamos ahora. Y te diría que este cambio será mucho más rápido, porque no depende de construir hardware, ni de infraestructuras físicas, solo de mejorar los modelos, de entrenarlos más, de darles más datos. Así que el verdadero desafío ya no es técnico, es mental, es aceptar que el software ya no es lo que era. Lo que importa ya no es cómo se construye, sino para qué lo usas. Y si sabes imaginarlo, si sabes expresarlo, si sabes dirigirlo, entonces tú también puedes crearlo. Porque como te digo, el futuro no se escribe en código, se imagina en voz alta. Y eso es todo por hoy. ¿Qué te ha parecido este viaje al futuro del software? ¿Te ha molado? ¿Te ha gustado? ¿Te imaginas un mundo donde ya no tengamos que programar, sino simplemente pedir? Déjame en los comentarios qué parte de esta revolución tecnológica te ha sorprendido más. ¿Y cómo crees que cambiará nuestra forma de vivir, trabajar y, claro, también crear? Y si este tema te ha hecho pensar tanto como a mí, no olvides darle un like a este vídeo, que es gratis y nos ayuda muchísimo, suscribirte al canal y compartirlo con más curiosas y curiosos de la ciencia. Y si te quedas con ganas de más ciencia aplicada, pásate por mi Instagram, jjpriegotv, porque allí estoy subiendo contenidos muy buenos que no salen en YouTube, curiosidades y novedades científicas cada semana. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.